Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Antonio. Hoy voy a hablar acerca del sistema endocrino. En este tema abordará la anatomía del sistema endocrino y su fisiología. Mi nombre es Ángel Antonio Romero Rodríguez, soy del 115 del subgrupo 1 de la carrera de enfermería, así que hay que comenzar. El sistema endocrino compone de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre de manera que lleguen a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Estas hormonas controlan muchas funciones importantes en el cuerpo, como el desarrollo, el crecimiento y el metabolismo y la reproducción. Los órganos que componen el sistema endocrino son hipófisis, hipotálamo, la glándula tiroidea, la glándula subparatiroidea, las glándulas suprarrenales, la glándula pituitaria, el timo, el páncreas, el aparato reproductor del hombre, que son los testículos, y en la mujer son los ovarios. Hipófisis se le llama glándula maestra porque secreta varias hormonas que controlan las otras glándulas endocrinas. La glándula hipófisis es una estructura en forma de guisante que mide de 1 a 1,5 centímetros de diámetro, que se ubica en un espacio óseo llamado silla turca del hueso del esfenoides. Está unido al hipotálamo por un pedúnculo llamado infundíbulo y tiene dos porciones anatómicas y están funcionalmente separadas. Adenohipófisis, también llamada pituitaria anterior, cuenta con el 75% del peso total de la glándula y está compuesta por el tejido epitelial. La adenohipófisis consiste en dos partes, pars distalis y pars tuberalis. Neurohipófisis, también llamada pituitaria posterior, está compuesta por tejido neural. También consiste en dos partes, pars nerviosa y pars intermedia. Hipotálamo, junto con el tálamo se encuentra en el centro del encéfalo. Su función es controlar la temperatura corporal, el hambre y la sed. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro, concretamente en el hipotálamo, entre los dos hemisferios. Su función principal es la de regular los ritmos circadianos, tales como el sueño y vigilia. Secreta melatonina, hormona con fuente sobre la acción gonadal, además de oncostástica, geroprotectora y antioxidante. Glándula tiroidea es una glándula pequeña con forma de mariposa, ubicada en la parte frontal del cuello, justo por debajo de la nuez de Adán. Su función es liberar hormonas de tiroxina, triiodotironina. Glándula paratiroides son pequeñas glándulas endocrinas situadas habitualmente en el cuello, con frecuencia adheridas al tiroides y en algunos casos incluido dentro de él. Su función es secretar la hormona paratirina o PTH encargada de regular el metabolismo fosfocálcico. Timo es un órgano pequeño en forma de glándula del sistema inmunitario formado por linfocitos T, que son células encargadas de la inmunidad celular, respondiendo con algunas células para combatir infecciones. Su función principal es madurar los linfocitos T. Una vez maduros, dejan el timo y se transportan a través de la sangre. Glándulas suprarrenales son glándulas triangulares ubicadas en la parte superior de los riñones. Una glándula suprarrenal consta de dos partes. La región externa se denomina corteza suprarrenal y la región interna se denomina médula suprarrenal. Su función produce hormonas que son corticotropina, adenocorticotropa y adrenalina, que produce la respuesta de huida-lucha. Páncreas es una glándula que mide alrededor de 6 pulgadas de largo y se ubica en el abdomen. Forma parte del sistema digestivo ya que se encuentra escondido en la parte posterior del estómago. El páncreas tiene dos funciones principales, la función exócrina y la endocrina. Las células exócrinas producen enzimas que ayudan en la digestión, en cambio la segunda función endocrina que lo envuelven en la producción de hormonas y sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otra parte del organismo. Los testículos o las gónadas masculinas son glándulas reproductoras mm, masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea con 4 a 6 centímetros de longitud. Se desarrollan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen y descienden al escroto antes del nacimiento. Su función
producen hormonas sexuales llamadas andrógenos en el proceso de esteroidogénesis y la espermatogénesis. Se da la producción de los espermatozoides. Voy a tomarme un segundo, déjame revisar. Ok, todo está bien. Ovarios. Los ovarios o gónadas femeninas son dos glándulas de la mujer en la que se forman los óvulos y se producen las hormonas estrógeno y progesterona. Estas hormonas cumplen una función importante en el desarrollo de las características femeninas, como el tamaño de las mamas, la forma del cuerpo y la cantidad de vello corporal. Receptores hormonales. Las hormonas como los neurotransmisores actúan sobre las células diana al unirse químicamente a receptores proteicos específicos. Por ejemplo, las hormonas tiroidoestimulante se unen a receptores de las células de la glándula tiroides, pero no a células de los receptores, pero, n- pero no a células de los ovarios porque estas no tienen receptores para el TH, perdón. Como cualquier otra proteína, los receptores se sintetizan y se desagregan continuamente. Transporte de hormonas en la sangre. La mayoría de las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma acuoso de la sangre en forma libre, pero gran parte de las moléculas de hormonas liposolubles están unidas a proteínas transportadoras. Hacen que las hormonas liposolubles sean temporariamente hidrosolubles y así incrementan su solubilidad en la sangre. Proveen una reserva de la hormona ya presente en el torrente sanguíneo, demoran el pasaje de hormonas pequeñas a través de los mecanismos de filtración de los riñones y así disminuyen la tasa de pérdida de hormona en la orina. Clases de químicas de hormonas. Químicamente las hormonas pueden dividirse en dos clases principales, liposolubles e hidrosolubles. Esta clasificación química también es útil funcionalmente por las dos clases ejercen sus efectos de manera distinta. Hormonas liposolubles. Incluyen hormonas esteroideas, las tiroideas y el óxido nítrico. Hormonas esteroideas derivan del colesterol. Cada hormona esteroidea es única debido a la presencia de diferentes grupos químicos unidos a varios sitios de cuatro anillos en el centro de su estructura. Estas pequeñas diferencias permiten una gran variedad de funciones. Se sintetizan agregando el yodo al aminoácido tirosina. La presencia de dos anillos bencénicos dentro de la molécula de T3 o T4 hace que sean muy liposolubles. Óxido nítrico. Es tanto una hormona como un neurotransmisor. Su síntesis está catalizada por la enzima óxido nítrico sintasa. Hormonas liposolubles. Incluye las aminas, las hormonas pépticas, proteicas y los eicosanoides. Hormonas aminas. Se sintetizan por descarboxilación o a través de la modificación de ciertos aminoácidos. Se le llaman aminas porque retienen un grupo amino. Peptídicas y las proteicas son polímeros de aminoácidos. Las más pequeñas son las peptídicas que consisten en cadena de 3 a 49 aminoácidos. Las más grandes son las proteicas que incluyen de 50 a 200 aminoácidos. Eicosanoides derivan del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos. Los dos tipos principales de eicosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos. Mecanismos de acción hormonal. Las respuestas de una hormona dependen de la hormona en sí misma y de célula diana. Varias células responden de manera diferente a la misma hormona. La insulina, por ejemplo, estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos. La respuesta a una hormona no siempre es la síntesis de moléculas nuevas, como en el caso de insulina. En parte, esos efectos variados en las hormonas son posibles porque una sola hormona puede iniciar diferentes tipos de respuestas celulares. Acción de las hormonas liposolubles. Las hormonas liposolubles que incluyen esteroideas y las tiroideas se unen a receptores dentro de la célula diana. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y varios mecanismos de transducción sensorial, por ejemplo, la visión.
También actúan mediante sistemas de segundos mensajeros. Una hormona hidrosoluble difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y luego se une a un receptor en la superficie exterior de la membrana plasmática de la célula diana. El complejo hormona receptor activa una proteína de membrana llamada proteína G. La proteína G activa a su vez la adenilato ciclasa. Acción de las hormonas liposolubles. Debido a que las hormonas aminas peptídicas, proteicas y eicosanoides no son liposolubles, no pueden difundir a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática y unirse a receptores dentro de las células diana. El AMP cíclico activan una o más proteínas sinasa que pueden estar libres en el citosol o unidas a una membrana plasmática. Una proteína sinasa es una enzima que mediante la fosforilación modifica otras proteínas celulares. Las proteínas sinasas activadas fosforilan una o más proteínas celulares. A su vez, las proteínas fosforiladas causan reacciones que producen respuestas fisiológicas. Después de un breve periodo, una enzima llamada fosfodiesterasa inactiva el CAMP. Interacciones hormonales. La capacidad de respuesta de una célula diana a una hormona de la concentración de la hormona en la sangre, la abundancia de los receptores de la hormona en la célula diana y en las influencias ejercidas por otras hormonas. Algunas veces la hormona permisiva incrementa el número de receptores para la otra hormona y a veces promueve la síntesis de una enzima requerida para la expresión de los otros efectos de la hormona. Cuando el efecto de dos hormonas que actúan en conjunto es mayor que la suma de sus efectos individuales, se dice que las dos hormonas tienen efecto sinérgico. Cuando una hormona se opone en acciones de otra hormona, se dice que tienen efectos antagónicos. Control hipotalámico de la adenohipófisis. La liberación de las hormonas de la adenohipófisis está regulada en parte el hipotálamo. El hipotálamo secreta 5 hormonas liberadoras. Una hormona del crecimiento, también conocida como somatocreonina, estimula la secreción de la hormona del crecimiento. La hormona tiroteofina estimula la secreción de la hormona tiroideo estimulante. Corticotropina estimula la secreción de la hormona adrenocorticotrofina. La hormona prolactina estimula la secreción de la prolactina. La gonadoteofina estimula la secreción de folículo estimulante y luteizante. El hipotálamo también produce dos hormonas inhibidoras que suprimen la secreción de hormonas de la adenohipófisis. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, también conocida como somatostatina, suprime la secreción de la hormona de crecimiento. La hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina, suprime la secreción de la prolactina. Y esta es una imagen que representa la hipófisis y la adenohipófisis, en donde muestra las dos células neurosecretoras hipotalámicas, que son las hormonas liberadora y la inhibidora. Y esos son los sistemas porta hipofisiario, que es el plexo primario, las venas portales hipofisiales y el plexo secundario. Y esa es la neurohipófisis. Sistema porta hipotálamo hipofisiario. Las hormonas hipotalámicas que liberan o inhiben hormonas hipofisiarias alcanzan la adenohipófisis a través del sistema porta. Usualmente la sangre pasa desde el corazón a través de una arteria a un capilar, una vena regresa al corazón. El sistema porta hipotalámico hipofisiario, la sangre fluye desde los capilares en el hipotálamo hacia las venas porta que llevan sangre a los capilares de la adenohipófisis. En otras palabras, las hormonas llevadas por el sistema permiten la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis y establecen una conexión importante entre el sistema nervioso y el endocrino. Control de la secreción de la adenohipófisis. Sobre el quiasma óptico hay cúmulos de neuronas llamadas células neurosecretoras. Estas sintetizan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas dentro de sus cuerpos celulares y las empaquetan dentro de las vesículas que llegan a terminaciones axónicas donde son almacenadas por el transporte axónico rápido.
Cuando las células neurosecretoras del hipotálamo se excitan, los impulsos nerviosos desencadenan la exocitosis de las vesículas. Rápidamente las hormonas hipotalámicas son transportadas por la sangre a través de las venas portales hipoficiales hacia el plexo secundario. Estas rutas directa permiten que las hormonas hipotalámicas actúen de inmediato en las células de la adenohipófisis antes de que las hormonas sean difundidas. La liberación de las hormonas. La liberación de las hormonas de la adenohipófisis no solo está regulada por el hipotálamo, sino también por retroalimentación negativa, mediante el uso de IGF como mediadores. La GH promueve el crecimiento de los huesos y otros tejidos corporales a través de los efectos directos. La GH contribuye a regular ciertas reacciones metabólicas en las células corporales. Las funciones específicas de los IGF y de la GH incluyen las siguientes: incrementar el crecimiento de los huesos y tejidos blandos, aumentar la hipólisis, disminuir la absorción de la glucosa. Secreción de las hormonas de adenohipófisis. Tiroideoestimulante estimula la síntesis y la secreción de dos hormonas tiroideas, la triiodotironina y la tiroxina, ambas producidas por la glándula tiroides. Folículo estimulante. En las mujeres, los ovarios son los objetivos de la hormona folículo estimulante. Cada mes, la FSH inicia el desarrollo de varios folículos ováricos, que son grupos de células secretoras que rodean un huevo en desarrollo. Hormona luteinizante. En las mujeres, las hormonas luteinizantes desencadenan la ovulación, la liberación de un ovocito secundario por el ovario. Prolactina. La prolactina, junto con otras hormonas, inicia y mantiene la producción de leche en las glándulas mamarias. La hormona adrenocorticoteofina. Las células corticotropas secretan principalmente hormonas adrenocorticoteofina. La CTH controla la producción y secreción de cortisol y otros glucocorticoides por la corteza de las glándulas suprarrenales. La hormona melanocito estimulante incrementa en la pigmentación de la piel en anfibios al estimular la dispersión de gránulos de melanina en los melanocitos. Y esas son dos imágenes en donde muestra el cortisol secretado por la corteza suprarrenal, suprime la secreción de CRH y ACTH, en donde la hormona liberadora de corticoteofina llega la adrenocorticoteofina y luego la CRH estimula la liberación de adrenocorticoteofina, la CTH estimula la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Y en la otra imagen muestra casi lo mismo, solo que la secreción de GH es estimulada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento e inhibida por la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Control de la secreción de neurohipófisis. La liberación de hormonas desde la neurohipófisis ocurre en la siguiente manera. Las células neurosecretoras en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo sintetizan oxitocina y hormona antidiurética. Las vesículas se mueven por transporte axónico rápido a lo largo del eje hipotalámico hipofisiario hacia las terminaciones axónicas de la neurohipófisis, donde se almacenan. Cuando el estímulo apropiado excita el hipotálamo, los impulsos nerviosos desencadenan la exocitosis y la liberación de oxitocina o ADH al torrente sanguíneo. Luego la oxitocina o la ADH liberada se distribuyen a sus tejidos diana en el cuerpo. Hormona antidiurética. Es una sustancia que disminuye la producción de orina. La ADH aumenta la reabsorción renal en agua y se reduce así el volumen de agua. Esta es una imagen de dos células neurosecretoras donde se encuentra el núcleo supraóptico, en donde se muestra la oxitocina, libera oxitocina, llegan a la arteria hipofisiaria inferior junto con el plexo capilar del tallo infundibular y esa es la neurohipófisis.
en donde la oxitocina llega a los siguientes órganos, que es el útero, las glándulas mamarias, los riñones y las arteriolas. Formación y almacenamiento y liberación de las hormonas tiroidea. La glándula tiroidea es la única glándula endócrina. Sus productos de secreción en grandes cantidades, normalmente una reserva de 100 días. La síntesis y la secreción de T3 y T4 ocurre de la siguiente manera. Captación de yoduro. Las células foliculares de la tiroides captan iones de yoduro por transporte activo desde la sangre hacia el citosol. Como resultado, la glándula tiroides normalmente contiene la mayoría del yoduro corporal. Síntesis de tiroglobulina. Mientras que las células foliculares están captando, también sintetizan tiroglobulina, una glucoproteína grande que se produce en el retículo endoplasmático rugoso, se modifica en el complejo de Golgi y se empaca en las vesículas secretoras. Oxidación de yoduro. Algunos aminoácidos de la TGB son tirosinas que van a ser yodadas. Sin embargo, los iones de yoduro cargados negativamente no pueden unirse a la tirosina hasta que sean oxidados a yodo. Yodación de la tirosina. A medida que se forman los átomos de yodo, reaccionan con las tirosinas, que son partes de las moléculas de tiroglobulina. Unión de T1 y T2. Durante el último paso de la síntesis de la hormona tiroidea, dos moléculas de T2 se unen para formar T4 o una T1 y una T2 y se unen para formar T4. Pinocitosis y digestión del coloide. Gotitas Gotitas de coloide vuelven a entrar en las células foliculares por pinocitosis y se fusionan con los lisosomas. Secreción de hormonas tiroideas. Debido a que el T4 y T3 son liposolubles, difunden a través de la bicapa hacia el líquido intersticial y luego hacia la sangre. Transporte de sangre. Más del 99% del T3 y T4 se combina con proteínas de transporte de sangre en la sangre, principalmente globulina de unión a la tiroxina. Y esa es la imagen donde dice las hormonas tiroideas son sintetizadas agregando átomos de yodo al aminoácido tirosina. Aquí llegan en forma de vesículas, secretan, liberan TGB y da como resultado la oxidación del yodo. Y de ahí se forma la yodación de la tirosina. Funciones de la glándula tiroidea. Debido a que la mayoría de las células corporales tienen receptores para las hormonas tiroideas, la T3 y la T4 afectan tejidos en todo el oxígeno en condiciones estándares o basales. Incrementan la tasa metabólica basal, potenciación de acción de las catecolaminas, regulación del desarrollo y el crecimiento de tejidos nerviosos y huesos. Secreción de la Control de la secreción de la hormona tiroidea. La hormona liberadora de tiroteopina del hipotálamo tiroideo, estimulante de la adenopófisis, estimula la secreción de hormonas tiroideas. Los niveles bajos de T2 y T4 o una tasa metabólica baja estimulan al hipotálamo a secretar TRH. El TSH entra en el sistema porta hipotalámico hipoficiario y fluye a la adenohipófisis, donde estimula las células tiroteopinas al secretar TSH. La TSH estimula virtualmente todos los aspectos de todas las actividades de las células foliculares tiroideas, incluyendo la captación de yoduro, la síntesis y la secreción hormonal y el crecimiento de células foliculares. Las células foliculares tiroideas liberan T3 y T4 hacia la sangre hasta que la tasa metabólica vuelva a la normalidad. Un nivel elevado de T3 inhibe la liberación de TRH y TSS. Control de la secreción de la calcitonina y hormona paratiroidea, perdón. Nivel del calcio en la sangre controla directamente la secreción de calcitonina y hormona paratiroidea mediante circuitos de retroalimentación negativa que no incluye la glándula pituitaria. Un nivel de iones de calcio en sangre más alto que la normal estimula las células parafoliculares de la glándula tiroides para liberar más calcitonina. La calcitonina inhibe la actividad de los osteoblastos, por lo tanto disminuye el nivel sanguíneo del calcio. Un nivel de iones de calcio en sangre más bajo de lo normal estimula las células principales
de la glándula paratiroides para liberar más PTH. La PTH promueve la reabsorción de matriz ósea extracelular que libera calcio hacia la sangre y disminuye la pérdida de calcio en la orina y aumenta así los niveles sanguíneos de calcio. La PTH también estimula a los riñones a sintetizar calcitriol, la forma activa de la vitamina D. El calcitriol estimula el incremento de la absorción de calcio desde los alimentos en el tracto gastrointestinal que ayudan a aumentar los niveles sanguíneos de calcio. Control de la secreción de la aldosterona. La vía renina-angiotensina controla la secreción de aldosterona. Los estímulos que inician la vía renina-angiotensina aldosterona incluyen la deshidratación, eficiencia de Na o hemorragia. Estas condiciones causan una disminución del volumen sanguíneo. Los niveles más bajos del volumen de sangre llevan a una disminución de la presión sanguínea. La presión sanguínea disminuida estimula ciertas células de los riñones llamadas células yuxtaglomerulares para secretar la enzima renina. Incrementa el nivel de la renina en sangre. La renina convierte la angiotensina en una proteína plasmática producida en el hígado. La sangre con niveles incrementados de angiotensina circula en el cuerpo, incrementa el nivel sanguíneo de angiotensina. Control de la secreción de glucocorticoides. El control de la secreción de glucocorticoides ocurre en la vía a un sistema típico de retroalimentación negativa. Los niveles sanguíneos bajos de glucocorticoides, principalmente cortisol, estimulan células neurosecretoras del hipotálamo para secretar la hormona liberadora de corticotrofina. La CRH promueve la liberación de ACTH de la adenohipófisis. La CTH fluye en la sangre hacia la corteza suprarrenal, donde estimula la secreción de glucocorticoides. Control de la secreción de adrenalina y noradrenalina. En situaciones de estrés y durante el ejercicio, los impulsos del hipotálamo estimulan las neuronas preganglionares simpáticas, que a su vez estimulan las células enterocromafines para secretar adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas aumentan sustancialmente el reflejo de lucha-huida al incrementar la fuerza cardíaca y la fuerza de contracción. La adrenalina y la noradrenalina aumentan el gasto cardíaco que elevan la presión cardíaca. Secreciones de hormonas de la glándula suprarrenal. Mineralcorticoides. La aldosterona es el mineralocorticoide principal. Regula la homeostasis de dos iones minerales, especialmente iones de sodio y potasio, y ayudan a modificar el volumen y la presión arterial. Glucocorticoide regula el metabolismo y la resistencia al estrés. Incluye el cortisol, la corticosterona y la cortisona. Las glucocorticoides tienen los siguientes efectos: degradación de proteínas, formación de glucosa, lipólisis, resistencia al estrés, efectos antiinflamatorios, depresión de respuestas inmunitarias. Andrógenos. Tanto en hombres como mujeres, la corteza suprarrenal secreta cantidades de andrógenos débiles. El andrógeno principal por la corteza suprarrenal es la deshidroepiandrosterona. Control de la secreción del glucagón e insulina. La acción principal del glucagón es incrementar la glucosa sanguínea cuando cae por debajo de lo normal. Nivel bajo de la glucosa sanguínea estimula la secreción del glucagón en las células alfas de los islotes pancreáticos. El glucagón actúa en los hepatocitos para acelerar la conversión de glucógeno a glucosa y promover la formación de glucosa a partir del ácido láctico y ciertos aminoácidos. Como resultado, los hepatocitos liberan glucosa hacia la sangre más rápidamente y aumenta el nivel de glucosa sanguínea. La secreción de la insulina también es estimulada por la aceticolina, el neurotransmisor
liberando desde las terminaciones axónicas de las fibras nerviosas parasimpáticas del nervio vago que inervan los islotes pancreáticos. Los aminoácidos arginina y leucina que estarían presentes en la sangre en los niveles más altos luego de una ingesta con altos niveles proteicos. El, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, una hormona liberadora por las células enteroendocrinas del intestino delgado en respuesta a la presencia de glucosa en el tubo gastrointestinal. Gónadas femeninas y gónadas masculinas. Las hormonas femeninas, junto con las hormonas folículo estimulante y luteinizante de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo y preparan las glándulas mamarias para la lactancia. También promueven el crecimiento de las mamas y el ensanchamiento de las caderas en la pubertad y ayudan a mantener estos caracteres sexuales secundarios. Gónadas masculinas. La hormona principal producida y secretada por los testículos es la testosterona, un andrógeno u hormona sexual masculina. Esta hormona estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la producción de esperma y estimula el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos como el crecimiento de la barba y el aumento de la gravedad de la voz. Los testículos también producen que inhibe la secreción del FSH. Hormona de la glándula pineal. La glándula pineal secreta melatonina, una hormona amina derivada de la serotonina. Al parecer, la melatonina contribuye al ajuste del reloj corporal biológico, que está controlado por el hipotálamo. Se piensa que a medida que se libera más melatonina en la oscuridad, esta hormona promueve el sueño. En respuesta al estímulo visual desde los ojos, el núcleo supraquiasmático estimula las neuronas postganglionares simpáticas del ganglio cervical superior, que a su vez estimula los pinealocitos en la glándula pineal a secretar melatonina con un patrón rítmico. Hormonas del timo. Las hormonas producidas por el timo, timosina, factor humoral tímico, factor tímico y timopoyetina, promueven la maduración de las células T y pueden retardar el proceso de envejecimiento. Y aquí lo que ven es el resumen de todos los procesos fisiológicos de cada órgano endocrino. Se pueden profundizar, se pueden profundizarse más a profundidad y así entenderle más. Y por mi parte sería todo, chicos. Recuerden que esta presentación es para repasar temas complejos y para los exámenes de fisiología. Así que muchas gracias.